Y el título de este mensaje es Al tercer día resucitará. Estamos viendo Lucas, estamos en el capítulo 18. Vamos a ver nada más del versículo 31 al 34. Y sé que Dios tiene cosas increíbles para tu vida, increíbles para mi vida. Hemos visto cómo en versículos anteriores, cómo un joven rico preguntaba que cómo se heredaba la vida eterna, qué tenía que hacer. Y él consideraba que a través de los mandamientos, él podía hacer todo esto. Y que desde su juventud esto lo había cumplido cabalmente, que no le faltaba nada. Él se consideraba listo para acceder al cielo a través de los méritos propios. Pero el Señor Jesucristo nos dice que esto es imposible, que es más probable que en el ojito de una aguja entre un hilo, el hilo de la aguja, y hay hay otros comentarios, pero yo quiero irme con este porque es el más objetivo. Una aguja para coser, tiene un hoyito y tú quieres meterle el hilo y batallas, ¿verdad? Para meterle el hilo, a pesar que el hilo sí cabe. Ahora tú imagínate meter un camello en ese agujerito. Es imposible. Entonces, el Señor Jesucristo, los discípulos dicen, pues ¿quién podrá salvarse? Los discípulos entienden esta postura humana de que, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Ahora sí que, como dijera el Chapulín Colorado, ¿quién podrá salvarnos, no? Pero gracias a Dios que Jesucristo hizo todos los méritos por ti y por mí. Y Él es nuestro Salvador. Él sí puede hacerlo. Y Él sí lo hizo. Y entonces les deja muy claro que para lo que los hombres es imposible, para Dios sí es posible, y que el único medio de salvación es la persona de Jesucristo. Y que en esa persona de Jesucristo Él puede hacer todo lo que el hombre no puede hacer. Y de ahí viene esta enseñanza. Y en esta enseñanza nosotros podemos ver, quisiera que abrieras la escritura en Juan 10, 18. Y son palabras de Jesús. Y hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él era todopoderoso y es el mandato, es la voluntad de Dios que le había dado. Y en esa voluntad de Dios y en ese mandato, Él sí podía hacer eso. Él tenía el poder para poner su vida, pero también tenía el poder ¿para qué? Para volverla a tomar y resucitar de los muertos. Eso es lo que está hablando. Es el contexto de este versículo. Entonces, el título de esta enseñanza es Al tercer día resucitará. El objetivo es recibir esta declaración de Jesús como la más grande razón, escúchame bien, para que tú y yo le sirvamos. La más grande razón para que tú y yo contristemos nuestro corazón por la desobediencia que hemos tenido por mucho tiempo, porque no hemos sido negligentes y no hemos sido obedientes con aquel que le decimos Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Ese es el objetivo, que nosotros entendamos que debemos y podemos servirle por gratitud y debemos y podemos obedecerle de la misma manera por gratitud. No hay otra razón sino mi gratitud por todo lo que Él ha hecho por mi vida. Lucas 18, del 31 al 34, por favor. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues seré entregado a los gentiles y seré escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que Él les decía. Y mis amados, muchas veces la dureza de nuestro corazón, muchas veces nuestros objetivos personales, muchas veces nuestros sueños humanoides, terrenales,
nuestra visión puesta en las cosas en esta tierra y no las cosas en el cielo, como dice Colosenses 3, impiden que el Señor prospere sus propósitos en nuestra vida. Y nosotros mismos con eso, igual que los discípulos, detenemos ese entendimiento que el Señor puede darnos a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y frecuentemente nosotros estamos tambaleándonos porque estamos con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Estamos pensando que los sueños que tenemos aquí en la tierra se cumplan. Queremos en casa que las cosas sucedan exactamente como nosotros pensamos que tienen que suceder. Estamos contendiendo constantemente. En las mismas familias se dividen hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas, hijos contra padres, padres contra hijos, y no necesariamente por el Evangelio, sino porque cada uno de nosotros estamos considerando nuestras cosas personales y no las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Mi amado, tenemos que entender que la vida no se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Él. Nosotros, si vivimos, dice Pablo, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. O sea, no se trata de ti. Lo que tengas, lo que eres, compártelo. Es un privilegio. Es una aventura maravillosa porque si tú no lo tuvieras, no tuvieras que compartir. Es como el diezmo cuando das. Es que voy a dar 1,000,000 de pesos. Pues es que seguramente lo que Dios te dio pues es muchísimo también y corresponde a que tú des 1,000,000 de pesos. Es que es mucho, recibiste también mucho. Todo lo que tienes, todas tus ganancias injustas, todo tu tiempo, toda tu vida, cada uno de tus latidos cardíacos, regocíjate en que Cristo resucitó al tercer día y por lo tanto tú y yo mañana resucitaremos con Él. Esto es maravilloso, mi amado. Esto es excelso, esto es celestial. Esto debe mover tu corazón y el mío para que nosotros busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dejemos de perder el tiempo en tantas cosas terrenales, humanas, personales, peleando, dividiendo, contendiendo, haciendo muchas cosas que no suman, no edifican, dividen, generan contienda, generan pleitos, generan murmuraciones y chismes y querellas que de verdad en Cristo no debemos de tener, porque en Cristo, mis amados, estamos completos. El plan de Dios es completo y lo hemos visto a través de Lucas. Y vamos a ver ahorita en estos pocos versículos todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Versículo 31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús, mis amados, en esta porción de la Escritura está preparándose para lo que tiene por delante. Y de la misma manera también está preparando a los discípulos. Y vemos también como Lucas nos ha preparado, porque Lucas 1:4 dice que para que conozcamos bien las cosas, ¿que qué? ¿Para que qué? A ver, díganlo. Para que conozcamos bien las cosas en las cuales que hemos sido instruidos. Tú ya has sido instruido con la palabra de Dios, igual que yo hemos sido instruidos con la palabra de Dios, pero el Evangelio de Lucas justamente tiene como prioridad que tú y yo entendamos bien la verdad de las cosas. Vemos que en este versículo, en estos versículos, como en otros, los discípulos estaban sin entendimiento. Ruégale al Señor de la mies para que tú tengas entendimiento. Ruégale al Señor de la mies para que te dé la oportunidad de servirle en su mies. No servirte a ti mismo. Tienes muchas cosas. Todas aquellas personas que tenemos más de lo que necesitamos, somos ricos. Y no hay ninguna persona en este lugar que no vaya a quedarse sin comer. No hay ningún pepenador, ninguna pepenadora
Digo, y no sé, no es malo ser pepenador ni ser pepenadora, por ellos también murió Cristo. Y también ellos necesitan el Evangelio. Pero igual que ellos, tú, igual que los discípulos, tú, igual que los discípulos, yo, igual que los pepenadores, yo también. Todos nosotros necesitamos el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias de Dios para la gente. Eso es Evangelio. Y podemos estar atentos a este Evangelio. Y entonces Jesús está preparando para todas estas cosas que están por venir, pero también está preparando a los discípulos para su muerte y este cercano desenlace. Esto va a suceder pronto y Él lo sabe. Dice la Escritura que si no me equivoco, en Lucas 9:51, lo checan por ahí, dice que Él afirmó su rostro y se dispuso para ir a Jerusalén. Él afirmó su rostro. Él sabía, se ciñó, se dispuso. Tú imagínate disponerte para tu propia muerte. Yo sé que hay muchas personas hoy en día que han recibido alguna llamada de extorsión de algún narco, de algún maleante. Y en esas llamadas y en esas amenazas de muerte generalmente, toda la gente sale, digo, la mayor parte de la gente como que no te acomoda mucho y estás temblando. Y tienes que tener un propósito muy celestial para que tú te aproximaras a una muerte así con una persona de este tamaño. Bueno, Cristo lo hizo con personas de este tamaño. Los gentiles, los sumos sacerdotes de sus tiempos, los ancianos, los escribas, los fariseos, todos ellos estaban a una voz y decían, crucifícale, crucifícale. Y nosotros, mis amados, tenemos una gran oportunidad. Esta porción de la Escritura es la sexta alusión o la sexta vez que se menciona la muerte de Cristo en este Evangelio. Ahí en Lucas 5:35 para los que anotan, Lucas 9:22, Lucas 43 al 45, Lucas 12 del 49 al 50, Lucas 13 del 32 al 33, Lucas 17:25. Estas cinco citas que estoy dando las pueden oír después en el audio y en el video para tomar nota. Hablan de la muerte de Jesucristo como parte del Evangelio, es decir, como parte de las buenas noticias de Dios, porque Dios en su plan celestial mandó a Jesucristo a que muriera por ti y por mí. Y estaba dentro de la voluntad de Dios, era un plan perfecto de parte de Dios. Y estas noticias, mis amados, son como muchas, así como las recibían los discípulos, para que entendieran esta parte. 5 veces ya se las había dicho nada más en este Evangelio. ¿Cuántas veces con este Evangelio, tú que has estado aquí a lo mejor por algunas semanas o meses o años, en este Evangelio, que llevamos meses, cuántos de nosotros hemos sido redargüidos? ¿Ha hecho alusión en este Evangelio de las cosas que tú y yo tenemos que entregar a Cristo para que sean transformadas, para que sean eliminadas, para que tengamos un cambio sustancial y nos parezcamos más a Jesús? ¿Cuántas alusiones te ha hecho? Las generaciones no cambian, mis amados. Él hizo estas alusiones y vamos a ver más adelante que ni con estas ni con esta, que iba a ser entregado a los gentiles, entendían. Pero estamos igual aquí en Familia Semilla San Mateo. El Evangelio nos hace una alusión y nos hace otra y nos hace otra en relación a tus debilidades, a tus concupiscencias, a las cosas donde tú tienes que ser transformado, y yo también. Y no entendemos y no hacemos caso y no le ponemos un freno a ese tipo de situaciones. Y seguimos viviendo igual. Este es el cuarto pasaje también, mis amados, donde se menciona al Hijo del Hombre como título, como referencia, el Hijo del Hombre muriendo. El cuarto pasaje. Y en este mismo Evangelio es el único que menciona 2 puntos fundamentales que es importante que nosotros consideremos. El primero es que las acciones de Jesús en el cumplimiento de los profetas para que las profecías que estaban escritas se llevasen a cabo. O sea, toda la palabra
se cumplirá. Había profecías acerca de su persona y a través de la persona de Jesucristo, esas profecías se estaban cumpliendo a los ojos de esos discípulos. Como ahorita a los ojos de estos discípulos se están cumpliendo los fines de los tiempos, porque está escrito también. Nos alarmamos de muchas cosas, nos alarmamos de los celulares, pero no hacemos nada para poner límites con nuestros hijos, para tener cuidado, para tener celo. Se los dejamos indefinidamente. Y eso no está bien, mis amados. Y también el Señor está mostrando tantas cosas donde Él anuncia su segunda venida, anuncia que en breve estarán las situaciones tan graves, tan delicadas, y el anticristo por venir, y tantas cosas, el rapto, la gran tribulación. Y nosotros no entendemos, estamos sin entendimiento y seguimos fijándonos en las cosas terrenales y no en esa maravillosa resurrección de los muertos, y que eso implica que nosotros el día de mañana, cuando moramos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y estaremos con Él. Esto es para decir, wow, esto es impresionante. Pero no sé qué tanto te impresiona a ti. El segundo punto es que los discípulos no alcanzaban a comprender cómo la muerte de Jesús podría cumplir la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, el sufrimiento, las tribulaciones y las aflicciones que llegamos a tener, las controversias que llegamos a tener en la vida, pensamos que Dios nos ha abandonado, y el Señor te lo dice claramente: en el mundo tendrás aflicción. Pero tú piensas que eso no es para que Dios trate contigo, trate con tu corazón, trate con tu carácter. Y esas circunstancias se las permite para que suceda su voluntad en tu vida, y a veces le bajes unas 2 rayitas o 3 al nivel terrenal que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Y así estaba haciendo con los discípulos. Y Jesús les está anunciando que se dirigen a Jerusalén para que se cumpla todo lo que está escrito en las profecías y todo lo que dijeron los profetas. Y debemos de entender esto, lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Todo el Antiguo Testamento, para ser enfático, hablaba de la venida de Cristo, del Mesías, como un Mesías sufriente, contra la cultura judía, que era un Mesías reinante, poderoso, soberano, sí, pero que en esa soberanía iba a poner a los pies al Imperio Romano, que estaba gobernando y dominando al pueblo de Israel, iba a poner a Israel a reinar, y cada uno de nosotros vamos a tener un puesto ahí. En eso pensaban los discípulos. Pero ve bien lo que dice la palabra de Dios, o sea, para que nosotros le demos valor a lo que las profecías del Antiguo Testamento decían. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean o seamos enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia, mis amados, es para que vivamos de manera correcta, y también para que vivamos y entendamos los tiempos que el Señor ha definido a través de su palabra. Porque también hay profecías que vemos que se están cumpliendo. No nos vamos a meter ahí ni nada por el estilo. Pero sabemos que la maldad de muchos el amor de muchos se ha enfriado, y la maldad se ha multiplicado, y que los tiempos son como en los días de Noé, y como con Sodoma y con Gomorra, y ya lo hemos visto y no entendemos. Y las familias se están desquebrajando. Y 2 de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Dios desde el cielo, con una voz, aseverando y confirmando que Jesucristo era su Hijo enviado. Versículo 18.
Y está hablando Pedro con los que estaban ahí y nosotros, y dando testimonio, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y sigue diciendo, tenemos también la palabra profética. Mi amado, esto es profético. Todo lo que está aquí escrito se va a cumplir, lo creas o no lo creas. Estés de acuerdo con la Biblia o no estés de acuerdo con la Biblia siempre se va a cumplir. Tenemos la palabra profética más segura a la cual todos nosotros hacemos bien en estar atentos, como si estuvieras en un lugar oscuro con una antorcha. Te lo estoy cambiando un poquito. Estás en un lugar oscuro, tú necesitas la antorcha. Y en este lugar oscuro, en este mundo oscuro, tú necesitas la antorcha de la Escritura, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitas de la Biblia, necesitas exponerte a la palabra de Dios. Necesitas permitir que el Evangelio recorra tu ser, tu persona, tu corazón, tus pensamientos, tus miembros. Que muchas veces, lamentablemente en algunas personas, pueden estar propuestos al pecado. Pero el Señor quiere hacer algo diferente y nosotros no se lo permitimos. Dice que esta antorcha alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que se refiere a Cristo y a su palabra, brote o salga de nuestros corazones. Que no quede rastro de algo de lo terrenal, sino que sea tanta la evidencia de la presencia de Dios en tu vida, en tu mente y en tu corazón, que Cristo brote o salga en tus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, es de interpretación privada, ninguna, ni el Antiguo Testamento, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca, sino que los santos hombres de Dios, estos hombres apartados por Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la inspiración del Espíritu Santo, mis amados. Y todos los acontecimientos que a continuación de estos versículos y de lo que sigue de Lucas son parte del propósito de Dios. Y algo bien importante, a Jesucristo no lo tomaron por sorpresa. Él conocía perfectamente bien las Escrituras. Él le dijo a los supuestos conocedores en Juan 5:39, les digo, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen palabras de vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Es lo que decía Jesús. Él conocía perfectamente bien las Escrituras, él compartía con la palabra de Dios, él usaba la palabra de Dios, él era sin hermosura, sin encanto, sin nada llamativo. Pero su persona, su presencia era tan llamativa que la gente venía a él y lo admiraba y se admiraba de su doctrina. Y no se halló en él pecado jamás. Desde sus primeros días de niño hasta los 33 años jamás pecó. Y no quiere decir que no haya sido tentado, sino que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos como referencias el Salmo 22, no hay tiempo. Puedes leer Daniel. El versículo 26 es muy enfático, pero lee Daniel, hay muchas cosas de Jesús, Zacarías, el libro de Oseas. Bueno, el libro de Oseas. Y el garbanzo de libra de la profecía acerca de Jesús es Isaías 53, todo el capítulo. Pero vamos a leer 7. Ahí sí quiero hacer un paréntesis y quiero que tú y yo leamos en 7. Y hay una pregunta, esto empieza con una pregunta, porque es un anuncio que probablemente muchos van a ignorar y muchos no lo van a creer. Como todo lo que se dice a través de la Escritura, todo lo que se predica en esta iglesia, es un anuncio de parte de Dios por cualquier vocero que está aquí al frente. Nosotros no somos los importantes, Cristo y su palabra es lo importante. Pero finalmente se anuncia y es un anuncio de parte de Dios.
Y dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta porque hay una duda. ¿Quién va a creer? ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y aquí empieza a hablar, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, es lo que yo les decía, sin ningún atractivo, pero es tan hermosa la gloria de Dios en la persona de Jesucristo que nosotros como seres humanos podemos desearla, podemos anhelarla, podemos pensar aquí, lamentablemente no permanecer saliendo de aquí, decir, Señor, de verdad, hoy me hablaste y hoy quiero que me hagas como tú. Hoy quiero que hagas en mí que yo reconozca lo que significa la resurrección de los muertos, lo que significa esa promesa de vida eterna para mí, porque voy a resucitar y en un abrir y cerrar de ojos estaré en tu gloria. No dimensiono, no entiendo, por eso no te busco, por eso no soy bueno, por eso no soy justo. Volteando, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no soy bueno. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, está hablando Dios. Y está aseverando una verdad. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. El pecado es la enfermedad más mortal. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido, te lo aclara el Señor, fue por nuestras rebeliones, molido por tus pecados y los míos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa paz que te desvincula de tu comunión con Dios, porque el pecado rompe la comunión que tienes con Dios y entonces no tienes paz. No hay paz para ningún hombre, no hay una paz verdadera, sino es la paz que dice en Juan, se me fue dónde, pero ahí viene, en el Evangelio de Juan dice, la paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos permite, como dice Corintios, ser reconciliados y estar en paz con Dios por los méritos de Cristo, no por los tuyos, estar en paz con Dios por los méritos de Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados del pecado, mis amados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué revelación tan maravillosa de parte de Dios. Qué bueno es Dios, mis amados. No sé qué tanto entendimiento por la gracia y la misericordia de Dios podamos tener de esto, para que en verdad nuestro objetivo sea servirle con lo que tenemos, con lo que nos ha dado, sin quejas, sin nada, y ser obedientes a la luz de la Escritura, porque Él es nuestro Señor. ¿Acaso lo que te cuesta trabajo pagará tantito por lo que Él hizo por ti? Se compara las aflicciones, las responsabilidades que podamos llegar a tener en el servicio al Señor con lo que Él nos sirvió y con lo que Él hizo por tu vida y por la mía. Redimirte, pagar por tu vida con cada gota de su sangre. Lucas 18, 32 y 33. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día
resucitará. Mis amados, cada nueva profecía que Jesús compartió con sus discípulos sobre su muerte era, por mucho, más explícita que la anterior. Aquí ya especifica que iba a ser entregado a los gentiles. Ya había dicho quiénes lo iban a entregar. Vamos a verlo ahí en Lucas 9, 22 al 24. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Claritito, ¿verdad? Es necesario. Hay una necesidad. Sergio, aquí hay 3 Sergios. 1, 2 y 3. Israel, Normita, Gustavo, Fer, Rosana, Itzel, Omar, Ricky, Charlie. Todos nosotros, mis amados, necesitábamos que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas. ¿Por qué? Porque si Él no lo hubiese hecho, tú no tendrías oportunidad de resucitar en el día postrero, ni tendrías vida eterna. Por eso era necesario. Y Él se lo está explicando ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Y tú qué eres? Un discípulo. Te lo sigue explicando para que lo entendamos, para que lo valoremos. Padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, te lo aclara, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. ¿Qué quiere decir esta conclusión? Deja de pensar en tus cosas personales. Piérdelas. Entrégaselas a Él. Y no hay ninguna persona que le entregue algo a Él que en esta vida, como vimos hace 8 días, reciba más. Y en la venidera también, de lo que tú le has dado. Él no te va a quedar a deber nada. Si su palabra dice que paguemos todo lo que debemos, Él no es deudor de nadie y nunca en la vida lo que tú hagas, por mucho que sea, podrá poner en deuda a Dios. Nunca el Señor te va a deber a ti. Siempre tú y yo seremos deudores. Siempre. Lucas 9, 43, 45. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Fíjense, nosotros igual nos llega a pasar aquí en la congregación, estamos escuchando, su palabra nos llena, empieza a mover nuestro corazón, empieza a tocar los puntos medulares que tenemos que cambiar y decimos, sí Señor, los vamos a cambiar, salimos de la iglesia y somos lo mismo. Llegamos a casa y salen las palabrotas, salen las quejas, salen las contiendas, los líos, los pleitos, las divisiones. ¿De qué se trata, mi amado? ¿De qué se trata? Todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillaban todas las cosas que hacía. Y luego dijo a sus discípulos. O sea, la grandeza de Dios era manifiesta, las cosas que hacían eran manifiestas y su palabra también se hacía manifiesta. Después de ser grande, de manifestar su grandeza y todos los milagros que él hacía que eran excelsos y maravillosos y celestiales, y tú puedes dar testimonio de eso, porque sé que cada uno de nosotros hemos vivido cosas que solamente Dios podía hacer y no somos agradecidos y no le damos el valor a su palabra. Y aquí dijo a sus discípulos, se refiere a su palabra. Ahí viene su palabra. Hagan que penetren bien en los oídos estas palabras. Qué enfático, qué poderoso, qué objetivo, qué puntual. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Mis amados,
Si tú eres un discípulo de Cristo, tú tienes una ventaja sobre estos discípulos, porque estos discípulos aún no entendían la resurrección, pero tú y yo sí la entendemos, pero no le damos el valor. Eso es diferente. Sí sabemos a qué se refiere cuando la Biblia habla de resurrección de los muertos. Sí sabemos que el Señor promete vida eterna y que para esa vida eterna tú y yo tenemos que resucitar. Primero morir y luego resucitar, a menos que venga el arrebatamiento. Pero no valoramos, no aquilatamos y seguimos desgreñándonos en casa. Qué triste y qué lamentable. Venimos con desdén. Nos quejamos, ay, qué calor, yo mejor me hubiera quedado. Y allá en mi casa tengo aire acondicionado, pues aquí no hay, pero ahí esos ventiladores más o menos, espero que le estén haciendo. Lucas 13, 31 al 35. Pura Biblia, ¿eh? Pura Biblia. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, estos fariseos querían anticipar las profecías que estaban escritas. Querían hacer las cosas a su manera y usaban el nombre de un personaje para que tuviera poder. Pero nadie más poderoso que la palabra de Dios, que siempre, invariablemente, la creamos o no la creamos, la vivamos o no la vivamos, se va a cumplir. Siempre es profética. Y hacemos bien en estar atentos a ella. Sal y vete de aquí, le decían. Ya lo vimos eso anteriormente en el capítulo 13. Porque Herodes te quiere matar. Herodes no era nadie, sino simplemente era una pequeña zorra, una zorra. Dile a aquella zorra, he aquí lo que estoy haciendo. Echo fuera demonios, hago curación, estoy sanando, estoy viviendo mi ministerio, estoy compartiendo el evangelio, estoy haciendo todo aquello que mi Padre me envió. Parafraseando este versículo. Pero aquí algo bien importante. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, como estaba escrito. No era posible, eso no iba a pasar. Así lo dijera el rey Herodes. No iba a pasar. Y el dolor de Jesús. Jerusalén, Jerusalén. ¿Se acuerdan que él en Hechos dice que empecemos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego ¿dónde? Hasta el último de la tierra. Tu Jerusalén, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, tu congregación, tu célula, tu discipulado. Eso es lo que tú tienes de parte de Dios ahorita. Empieza por ahí, porque este lamento se va a repetir, lamentablemente. Porque Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aquí nadie había arrojado ninguna piedra. Espero que nunca lo hagan. Pero, ¿qué desdén tenemos frecuentemente para lo que se comparte acerca de la palabra de Dios? ¿Con qué ligereza tomamos la Escritura? ¿Con qué ligereza venimos como costumbre a la iglesia, pero no venimos con una convicción? Y aquí el Señor Jesucristo se está lamentando porque tú eres parte de ese Jerusalén. Tú eres parte de lo más allegado a Dios y eres su hijo. Y Él no quiere divisiones ni quiere pleitos entre sus hijos. Quiere que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer y un mismo sentir. Quiere que estemos todos unidos. Quiere que todos nos unamos aún a servir para que las personas de allá afuera puedan conocer el Evangelio a través de nuestra vida. Nosotros tenemos la capacidad y Dios, si no la tienes, no las da. Si no la tenemos, no las da para que nosotros podamos servir. Ese es el objetivo. Esa es la razón.
Y quisiera saber a cuántas personas les has compartido el Evangelio, a cuántas personas en esta semana les dices testimonio, a cuántas personas invitaste a la iglesia. Si lo hiciste y no vinieron, bueno, eso no es cosa tuya. Pero todos tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Y de no matar a los profetas y apedrearlos a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué es lo que sucede, amado, como creyente? No quieres. Esa es la razón, no quieres. He aquí, tu casa les es dejada desierta y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y qué terrible que si cuando Él viene no te encuentra haciendo así. Qué terrible. Jesús, mis amados, iba a ser entregado a los gentiles. Estos gentiles, como lamentablemente muchos, inclusive en las iglesias, se burlan de Él, le insultan, le escupen, le flagelan y hasta lo matan. Porque tu necedad a pecar, tu negligencia, tu falta de compromiso a la luz de la palabra, vuelve a sacrificar a Cristo, y el sacrificio de Cristo nada más es una vez. Ya no hay a nadie más a quien sacrificar. Ya no hay más por hacer. Él ya lo hizo todo. Él ya dijo consumado es. Él dio hasta cada gota de su sangre. Y tú sigues haciendo lo que haces, comportándote como te comportas, no cuidando tu Jerusalén, sin importarte tu esposa, sin importarte tus hijos, sin importarte tus padres que se están muriendo, que no conocen el Evangelio, sin importarte tus hijos que se están divirtiendo y están asistiendo a lugares y haciendo cosas que no son convenientes delante de los ojos de Dios, y a ti ya te da flojera reprenderles, hablarles, estorbarles, instruirles y recomendarles algo conforme a la Escritura sin que los agarres a bibliazos, pero antes que eso, tú les das ejemplo de que tú estás dispuesto a vivir eso también. Entonces, estas palabras tomarán autoridad. Marcos 10, 33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Y lo vuelve a repetir, mas al tercer día resucitará. ¿Cuántas porciones de la Escritura hemos visto en esta mañana donde el Señor te dice, mas al tercer día resucitará? Y si Él resucita, nosotros también, mis amados. Y va a resucitar en gloria. ¿Por qué nosotros también? Abre la Escritura, por favor. En 1 Corintios capítulo 15. Pura Biblia, mis amados, pura Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, no tenemos que ponerle nada, no necesitamos hacer apuntes. La Biblia nos habla solito. Del 51 al 58. 1 Corintios 15, del 51 al 58. He aquí les digo un misterio. Un misterio porque ninguno de nosotros tiene la capacidad profunda de entenderlo bien, es un misterio. No hay humano que pueda entender esto perfectamente bien. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo no puede presentarse con Dios, tiene que ser transformado. ¿Cuándo va a ser esto? Al cerrar de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. No tu cuerpo, no como en ese cuerpo que pelea, que grita, que se enoja, que contiende, que se queja, que blasfema, que insulta, que ofende, que se siente más, que está buscando las cosas de esta tierra y no las cosas de arriba. No con ese cuerpo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se va a cumplir también esta palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Hacemos un paréntesis. La muerte, mis amados, Cristo la tuvo que vencer. Para que a través del al vencer esa muerte, nosotros pudiésemos resucitar. Y dice que el aguijón de la muerte es el pecado, es el que te produce, te inyecta de veneno. El pecado constantemente te inyecta de veneno, te pica y produce en ti un veneno mortal que te mata, te lleva a muerte. Por eso que la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es que dice que Dios, que eso que haces no es agradable delante de Él. No sé si está puesto esto, pero me estoy permitiendo parafrasearlo para que tengamos un mejor entendimiento. Mas gracias sean dadas a Dios, mi amado. Esto subráyalo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por todo esto que hiciste. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una victoria que tú y yo jamás podríamos haber alcanzado. Jamás. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. No te quejes. Sirve con gratitud y por gratitud, mi amado. 1 Corintios 15, ahí mismo, del 12 al 21. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros, entre ustedes, que no hay resurrección de los muertos? Esto sucedía. Y esto puede suceder. Hay personas que pueden tener dudas de que si va a haber resurrección o no va a haber resurrección. No tendría sentido que estuviéramos aquí. Ahorita lo vamos a ver si esto fuera cierto. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Lo dice la Biblia. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces esta predicación y todas las demás. Vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que hemos testificado de Dios que, ahí se me fue, que resucitó a Cristo, el cual no resucitó. O sea, estamos testificando que Él resucitó a Cristo y Él no resucitó. Estaríamos perdidos. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Y estás aún en tus pecados. No hay limpieza de pecados. No tiene sentido estar aquí. Es el garbanzo de libra del Evangelio, la resurrección de los muertos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todos los anteriores, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, Daniel, Isaías, Jeremías, Job, todos ellos igual perecieron. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso sería el Evangelio. No valdría la pena. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entra la muerte a través del pecado, pero por Cristo, que paga ese pecado, entra la resurrección. Cristo, mis amados, había predicho que resucitaría en Lucas 9:2.
Pero los discípulos, igual que nosotros, no captaban la relevancia de la resurrección y de la palabra de Jesús. A veces no le damos relevancia a lo que la palabra de Dios significa. Y al mismo tiempo el Señor Jesucristo mostró que las cosas del Antiguo Testamento eran simplemente una sombra de lo que había de venir. Eso ya lo habíamos visto. Abre la Biblia, por favor, en Colosenses 2, del 16 al 17. A la comida, a la bebida, a los días de fiesta, a la luna nueva, a los días de reposo, a todas estas cosas en el Antiguo Testamento se les daba mucha relevancia. Pero aquí en el Nuevo Testamento dice, por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, es decir, la iglesia, los creyentes, ¿de quiénes son? Son de Cristo. Tú tienes un dueño. No te tienes que preocupar de estas cosas. Él te justificó gratuitamente. Él entrega los comprobantes a través de su vida y su sangre de que Él pagó por ti. Hebreos 10, 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Eso es una verdad, de manera que cesarían de ofrecerse. Anteriormente, cada año tenían que ofrecerse porque esa sangre de esos machos cabríos, de esas ovejitas, de esos becerros, no era suficiente. Y no era un sacrificio de una vez para siempre como es el de Cristo. Por eso cada año se tenían que hacer, de otra manera cesarían de ofrecerse, pero se seguían ofreciendo. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conocimiento del pecado. Esa es una verdad que no podemos ahorita tomarnos tiempo porque ya tenemos que terminar. Y ahora por mencionar solo algunos ejemplos, quiero que veamos algunas cosas rápidas. Se hablaba de la circuncisión de los varones al 8º día, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Pero la Biblia actualmente dice que el varón arrepentido debe de circuncidar su corazón de los hábitos pecaminosos. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es donde la del corazón, en espíritu, no nada más por palabra, no nada más por comentario, no nada más por letra. La alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Circuncida tu corazón de los hábitos pecaminosos. Último versículo. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían todo lo que se les decía. Todo asunto, mis amados, relacionado con la muerte y resurrección de Cristo, no fue captado por los 12. No fue captado por los 12. Hoy en día, lamentablemente, nosotros como iglesia no captamos perfectamente bien estas cosas. Y los discípulos, por sus raíces judías, no lo podían entender. No podían entender cómo puede el cumplimiento de las profecías alterar todos los aspectos fundamentales de la religión de aquel entonces y el conocimiento, pensamiento judío, como era la circuncisión, como eran los días de fiesta, como eran los ayunos y los sacrificios de los animales. ¿Cómo es posible, también decían los judíos, que muere el gran Mesías prometido? ¿Cómo puede morir el Mesías? Ellos no veían un Mesías sufriente. Inicialmente, mis amados, estos acontecimientos son incomprensibles inclusive para aquellos que siguen a Jesús. A veces no podemos entender en demasía muchas de estas cosas. Forma parte del misterio del plan de Dios que no se logra entender. Pero esto es por fe, mis amados.
Es por esto que cuando Jesús resucitó, como lo había prometido, a los discípulos los tomó por sorpresa. En Lucas 24, 6, 9, fueron a la tumba, los discípulos dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Y dijeron, o dijo uno, acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. Muchas veces después de que le has fallado a Dios, te acuerdas de su palabra. Pero mientras que no te acuerdas de su palabra es porque la tienes en poco. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todos los que estaban, a todos los 11 y a los demás. Muy probablemente, mis amados, estos discípulos estaban fascinados con otras cosas, con las ideas acerca del Mesías, que Él va a reinar en Israel. Y seguramente yo tendré un nuevo trabajo y ganaré mucho dinero y tendré más camellos y mis tierras tendrán pasto y no tendré que ir a los arroyos porque tendré un arroyo personificado y muchas cosas que nosotros hoy en día también alucinamos pensando que eso es lo importante y eso es lo que necesitamos para ser feliz y no consideramos que Jesucristo es suficiente y que con Jesucristo basta. En Hechos 1:6 dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Así que, mis amados, podemos concluir. Jesús o Jesucristo es tanto el propósito como el cumplimiento, o sea, Él es el propósito como el cumplimiento de todo lo señalado por la ley. En Él se cumplió toda la ley, por eso Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Por eso era tan atractiva su palabra, su persona, por eso maravillaba a las personas que lo escuchaban y lo veían. Por eso no le encontraron nada de qué acusarle. Jesús anunció su muerte, mis amados, por nosotros, tomando nuestro lugar. Debemos de ser agradecidos. Esto debe ser de suma importancia para la iglesia. Lamentablemente, en nuestro tiempo la iglesia lo toma con ligereza. Y es difícil ver que no entendamos, que no valoremos y que no apreciemos lo que Cristo hizo por nosotros y todo lo que sigue haciendo por ti y por mí cada día y por todos aquellos que el Señor Jesucristo, a través de tu servicio y a través de perder el miedo de compartirle a otros para que vengan a la iglesia y puedan ser transformados y puedan escuchar el Evangelio y que tú te atrevas a hacerlo y que traigas a los vecinos de aquí de Nevado, del parque, de junto a tu casa, de enfrente de tu casa y que te atrevas a hacerlo simplemente por gratitud. Vamos a orar.